Muy buenas tardes, mi nombre es Geraldina Alejandra Torres. Me encuentro con las compañeras Jennifer Juliana Parra y Natalia Hernández. Somos estudiantes del grupo 5 del curso Modelos Pedagógicos. En este momento nos encontramos reunidas para realizar el conversatorio que está asignado para el paso número 2. Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Bueno, chicas, como sabemos, estamos aquí para hablar de los modelos pedagógicos, los cuales estuvimos viendo durante el análisis y el desarrollo del cuadro comparativo. Y quisiera que comenzáramos hablando sobre el conductismo. Natalia, ¿qué nos puedes hablar sobre este tema? Bueno, según el análisis de la actividad y en la lectura que pues seleccioné, en mi caso es la lectura de pedagogía y del conocimiento, los estudiantes en base al conductismo pues ellos buscan aprender, buscan apropiarse de los conocimientos, pero esta actividad, esta captación tiene una gran relevancia por parte del docente o del profesor encargado, quien tiene que fijarse pues en la parte de observar, analizar su grupo, analizar el comportamiento también del grupo en el que está, de acuerdo al tiempo que comparten en el aula, para a su vez identificar cuáles son quizás las falencias de cada estudiante, sus fortalezas, los estímulos que debe realizar dentro del aula y cuáles son las respuestas que generan estos estímulos. Pues implementarlo en el método, bajo el método de la experimentación, a su vez determinar las conductas. Pienso que el conductismo se refleja más en una posición fundamentada en el análisis a los estudiantes por parte del docente. Es como yo lo veo. Siento que la observación debe ser directa porque se enfoca en el comportamiento de los estudiantes que están a cargo de un docente. No sé si alguien quiera anexar algo más al punto que tengo del conductismo. Sí, yo creo que otra de los roles que toma el docente en este enfoque o en este modelo es el de trabajar de pronto en base o con base en las consecuencias de las conductas en los alumnos, ya sean negativas, positivas, y además reforzar o premiar esas respuestas que ellos den, identificando así las fuentes o qué podemos nosotros usar en nuestra pedagogía para poder tener un éxito con nuestros alumnos. Hay unas estrategias que sirven para modificar la conducta, y en esas está el refuerzo, el moldeamiento y el castigo. Bueno, eso es algo que, como bien sabemos, pues son modelos que vienen desde tiempo atrás y que probablemente ya hay muchas cosas que se han modificado de acuerdo al pasar de los años. Bueno, vamos entonces pasando a nuestro segundo enfoque, que es el constructivismo. ¿Qué podemos decir acerca de ello? Jennifer, creo que tienes este modelo dentro de tu referencia. En cuanto al modelo constructivista, yo realicé la referencia de medios no fines de la educación de los modelos pedagógicos y considero que el constructivismo es el proceso de aprendizaje autónomo. El estudiante es aquel que construye sus propios conceptos, teniendo en cuenta los conceptos previos que él tiene acerca del tema. Como mencionaba, el principal actor del modelo constructivista es el estudiante, ya que él es totalmente responsable de su proceso. Sin embargo, el docente tiene un rol importante, ya que él es el que brinda como herramientas claves para que los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir y transformar la información que ellos ya tienen. En este modelo, uno de los principales exponentes fue Piaget y Vygotsky, quienes destacaron que el aprendizaje se desarrolla por medio de interacción, de las interacciones sociales con los demás, como también que los docentes son facilitadores de este proceso.
No sé qué otro aporte tengan acerca de este modelo. Compañera, quiero anexar algo a lo que estás diciendo del constructivismo, y es que el estudiante, a pesar de que pues debe ser un apasionado por el tema, por el entorno, también el docente pues a su vez se encarga de hacer que este aprendizaje sea significativo o sea llamativo para el estudiante. Es decir, que, como decías, brinda herramientas, pero a su vez también entonces el estudiante tiene que tener dentro de sí una motivación, un interés por lograr que el conocimiento sea de verdad evidenciado para que deje algo de reconocimiento dentro de sí. Me parece que la relevancia, la complejidad, la dinámica y la elaboración del conocimiento en el contexto sociocultural es importante, y es necesario tener evidencias de que los estudiantes están interesados en el proceso. A su vez, pues también esto implica que debe haber como un interés, no solo él mismo también, sino el proceso de acompañamiento en la familia, y es ahí donde entra la parte sociocultural, el entorno donde él se rodea para generar estas motivaciones. Claro que sí, lo que dice Carol es demasiado importante, ya que como pues también lo dice Jennifer, el autor o el principal pues personaje en este caso o sujeto es definitivamente el estudiante. Y pues como profesores o como docentes lo que podemos hacer es llevarlos a esta construcción, ya que el estudiante en este caso sería el constructor de su propio conocimiento, pero todo esto se debe llevar a cabo con diferentes formas de que el estudiante pueda ver el aprendizaje como algo llamativo, ya sea a través de lluvia de ideas, mapas mentales o cualquier herramienta que permita el desarrollo de la creatividad y así también pues el análisis y el autoconocimiento. Otra cosa que es muy importante es estimular en el estudiante la autocrítica, la reflexión y el análisis, que a diferencia del conductismo no sea mecanizado, sino que sea producto de su propia investigación. Entonces, esto es uno de los modelos que yo creo que llama más la atención, el constructivismo. Bueno, chicas, ¿alguien tiene algo más que decir o podemos pasar directamente al siguiente enfoque? Podemos Listo, entonces, listo, entonces continuamos con el siguiente enfoque, que sería el de el aprendizaje significativo. Bueno, también estaba el enfoque de la psicología cognitiva, pero este no aparece en ninguna de las referencias que nosotras utilizamos, ya que en este momento somos 3 compañeras de las 5, pero está también el aprendizaje significativo, que lo ve Jennifer. Jennifer, cuéntanos qué puedes compartirnos acerca de esto. Ok, el aprendizaje significativo se relaciona en algo con el constructivismo, con el modelo constructivista, porque este aprendizaje también se refiere a un proceso por el que se adquieren nuevos conocimientos, pero también teniendo en cuenta aprendizaje que han adquirido previamente. En este modelo, una teoría, el alumno deja como su papel pasivo y lo enriquece de un proceso de aprendizaje construido con conocimientos pasados. Los docentes, en este caso, también se convierten en mediadores del conocimiento, que motivan a los estudiantes teniendo en cuenta el trabajo colaborativo, el trabajo social, como herramienta clave de este modelo. ¿Qué más? Dentro de las estrategias para lograr un buen manejo de esta teoría es reflexionar y emplear los conocimientos previos para que de esta manera los estudiantes identifiquen qué aspectos tienen que ir mejorando gradualmente. Actores principales de este está David Ausubel. No sé qué más quieran anexar. Bueno, en cuanto al aprendizaje significativo, también encierra diferentes herramientas en el entorno. Por ejemplo, los conocimientos son esenciales, son fundamentales. La lógica del alumno, es decir, cómo reacciona el alumno frente al aprendizaje, basado en las ciencias, en los conocimientos aplicados.
También lo que decías que se caracteriza también por tener algo de constructivismo, es porque muchas habilidades del entorno que se desarrollan en el aula fortalecen al estudiante. Hablando de esto, también quisiera anexar que en el aprendizaje significativo no solamente va la parte individual, también va la parte colectiva, el trabajo en equipo. Cuando dentro del aula hay habilidades colectivas, al escuchar diferentes ideas, al escuchar diferentes posturas, el aprendizaje es más enriquecedor, porque se desarrolla un diálogo dentro del aula, porque se forman habilidades de pensar, de sentir, de hacer, bajo la adquisición de conductas y también de la información recibida. Muchísimas gracias, compañera. Así como ustedes lo aportan, este es un modelo que realmente permite que el estudiante haga un proceso de aprendizaje totalmente basado en lo que él está como percibiendo en el aula, ¿cierto? No se hace de manera mecanizada, tampoco, o sea, es muy diferente como al conductismo, y a su vez pues propone que todas las ideas que el estudiante adquiera se hagan en un proceso activo en el cual él analiza los presaberes, los conocimientos que él ya adquirió anteriormente, y también usar de pronto el material que le ayude a formar similitudes, diferencias en cuanto a lo que él está aprendiendo, en cuanto al conocimiento nuevo que está aprendiendo. Entonces, pues dentro de este tema también podemos mirar que es el rol del docente, también está en preocuparse por las cualidades del contenido, qué es lo que le está enseñando, cuáles son los conocimientos que el alumno ya tiene, y también cuál es la motivación del alumno. Creo que eso es algo muy importante, y es la motivación que el alumno tenga. Es muy importante en este modelo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al siguiente modelo, que sería, un momento, el modelo de tendencias humanistas o las tendencias humanistas. Ok, compañera, bueno, en cuanto a este modelo, se refiere más como al análisis pedagógico, que estima como la enseñanza y estima la enseñanza como un fenómeno intelectual. Este lo usa como un procedimiento primordial de entendimiento para comprender el sentido de los estados psicológicos de un estudiante, de una persona, para así interpretarlos respecto a su sentido. Este modelo pedagógico pretende formar integralmente a cada uno de los estudiantes y cambiar a los educandos en miembros útiles para sí mismos y también para como aportar a la sociedad. Según Jean Jackson, la pedagogía humanista requiere de una pedagogía autónoma, como lo hemos mencionado en los tres modelos anteriores, donde la participación y como la madurez de parte de los estudiantes es muy importante, ya que por medio de ellos que logran la autodeterminación, lo cual conlleva lógicamente a una educación de calidad. Actualmente el sistema educativo exige que todo individuo debe conocer como las 3 S, el ser, el saber y el saber hacer, ya que por medio de ello es que logramos ser parte significativa de una sociedad, y nosotros como docentes debemos formar a los estudiantes de manera que, digamos que al finalizar su ciclo escolar sean personas íntegras que de alguna u otra manera aporten al bienestar y a los intereses sociales de la comunidad. Dentro de este modelo, dentro de este método, aplican también teorías mencionadas anteriormente, donde la iniciativa también es importante, la motivación, el compromiso, ya que por medio de ellas es que logramos como identificar las barreras y las problemáticas sociales en las que debemos como enfocarnos y empezar a trabajar en la formación de nuestros estudiantes. Eso sería todo. En el perfil también de la parte humanista en la educación, me parece también que es necesario resaltar también el trabajo del educador,
pues es la persona encargada pues de ser esa persona que escucha, que reconoce los miedos, las inseguridades que se presentan dentro del aula, las frustraciones de los estudiantes, se interesa porque ellos adquieran conocimiento, pero un conocimiento no solo como lo decimos en la parte cognitiva, sino un conocimiento integral, lo que decías, el saber ser. El saber ser también desarrolla esa parte integral dentro del aula. Entonces, el maestro también debe como ser ese ejemplo y dedicarse a escuchar las opiniones, a comprender las diferencias dentro de su grupo. Pienso yo porque las tendencias que existen en un grupo son muy variadas, que cada persona tiene sus propias ideas, tiene sus propias actitudes para trabajar, y se apropia. Es importante también que el maestro se apropie de esas tendencias educativas dirigidas a mejorar el aprendizaje. Es decir, no solo apoderarse de su clase, de la parte metodológica, sino también el saber relacionarse, el saber ser un ejemplo en cuanto a humanidad, en cuanto al aprendizaje colaborativo y cooperativo dentro del aula. También busca alternativas, pienso yo, de solución ante las dificultades que se puedan presentar en la enseñanza, porque sabemos que no es solo ir y dictar un tema y enfocarse a hablar de X tema, no, también se desarrollan lazos interpersonales dentro del grupo. Entonces, del estudiante con el compañero, del estudiante hacia el profesor, entonces se debe actuar con respeto, con sensibilidad, recibiendo y aceptando críticas y recomendaciones dentro del aula. Sí, como lo dicen ustedes, compañeras, definitivamente eso es un modelo, como su nombre lo indica, humanista, y que puede centrarse en sí como en el ser integral del estudiante. El profesor tiene un papel demasiado importante, que es el de poder identificar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas de los alumnos, cómo pueden ellos ayudarle a sus alumnos a autorrealizarse, a encontrar la manera de realizar cualquier rol que se les dé. Y yo creo que eso es muy importante, que como profesor podamos encontrar cuáles son las potencialidades y las necesidades que tienen nuestros alumnos de manera individual, ¿cierto? No solamente como grupo, sino cómo podemos ayudarlos a cada uno a que logre sus objetivos sin necesidad de que de pronto se sientan frustrados o que en algún momento quieran, como decimos coloquialmente, tirar la toalla. El docente definitivamente en este enfoque es facilitador y pues como su nombre lo indica, pues humanista, y les ayuda a sus alumnos a realizar un proceso cognitivo guiado y basado en el respeto hacia ellos mismos y en el respeto hacia los demás. Bueno, exacto. Seguimos entonces. Bueno, listo, compañeras, entonces ya vamos terminando, ya casi vamos terminando, sí, creo que es el último, y el último enfoque que vamos a ver el día de hoy, y es la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Creo que Carlos nos puede dar una buena apreciación de este tema. Exactamente, hablando pues de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, es explicada por Ruben Feuerstein al argumentar que el maestro es el principal agente de cambio. Como hablamos entonces, no es solamente de los estudiantes este compromiso hacia la educación, sino el maestro es el principal agente del cambio. Sus ideas, sus prácticas, sus estrategias deben permitir transformar las estructuras, teniendo en cuenta pues que hay deficiencias dentro del aula, hay fortalezas, pero también hay deficiencias y dificultades de aprendizaje. Pues para ello el maestro debe estar dotado de formación cognitiva, pues de acuerdo a lo que el maestro vaya a dictar, también de la metodología, y también entonces ahí se viene a unir con la ética humanística, es decir, lo que hablábamos ahorita. El maestro viene a ser como un todo para poder ser, primero, el facilitador del conocimiento, segundo, utilizar el método ideal para trabajar de acuerdo a la debilidad de cada estudiante o a sus fortalezas, y también el principal ente de ética y de humanística dentro del aula. Entonces es necesario
que el maestro tenga todas estas herramientas de su lado, sin dejar ninguna de lado, porque es de pronto quizás triste de pronto ver en maestros, no, se enfocaron solamente en el conocimiento, porque pues lo digo en mi caso personal, en mi infancia a veces era difícil con algunos maestros porque se dedicaban a su clase y hasta ahí, entonces se dedicaban a la parte cognitiva, nunca se dedicaron a realizar métodos significativos dentro del aula. Nunca quizás hubo como esa parte de interesarme por lo que le pasa a mi estudiante, por las circunstancias que lo rodean o por las características que sufre su familia. Entonces, la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva nos dice, no se enfoca solamente sino que en la parte cognitiva, sino que busca estructurar y ser un todo dentro del aula. Así es, y yo creo que algo que es muy interesante es esto de la modificabilidad, cómo el profesor puede modificar eso que está, ese aspecto negativo que no le está permitiendo al alumno como desarrollar totalmente su potencial, cómo lo puede cambiar y poder ayudarle para que él pueda cumplir sus objetivos. Creo que el maestro es un ente muy, muy importante en este caso porque es un maestro que toma el rol de ser mediador entre el conocimiento y ese problema, ese aspecto que no está dejando que el alumno pueda cumplir sus objetivos. Entonces creo que también es un enfoque muy humanista y muy parecido al que vimos anterior a este. Bueno, chicas, ya como conclusión quisiera que cada una viera como la conclusión del ejercicio de los modelos pedagógicos. Ya para terminar, no sé si Carol quiere empezar. Sí, compañera, pues dando como un cierre a todo este tema tan extenso que tuvimos en este trabajo, me parece importante que de cada uno de los temas que vimos, el conductismo, el constructivismo, en mi caso lo hablo personalmente, el aprendizaje significativo, podemos sacar lo bueno, lo valioso de cada uno de estos métodos pedagógicos. Porque es decir, hay algo muy agradable del conductismo y es la parte en la que el docente tiene que ser eh, esa persona que analiza a su grupo, y me parece que el análisis es fundamental dentro de un aula. La parte constructivista me agrada mucho cuando ponemos quizás dentro de un salón a trabajar varios estudiantes, a saber que el conocimiento del otro enriquece también mi conocimiento. Y el de aprendizaje significativo, importante porque yo digo que es como ya el todo en el salón, ¿no? Lo que hace el docente, lo que hace el alumno, esa relación que establecen entre ellos. Los modelos pedagógicos definitivamente nos dan una enseñanza única para nosotros establecer nuestra profesión, teniendo en cuenta todos estos modelos en pedagogía y fundamentarnos en que no somos simplemente unos profesionales en X tema, sino que podemos utilizar estas herramientas para facilitar nuestro trabajo en el entorno académico. Entonces pienso que esa es mi conclusión y saco muy buenos conceptos de este primer trabajo. Esa es mi conclusión. Muchísimas gracias, compañeras. A ti, Carol, muchas gracias. Jennifer. Ok, bueno, como lo decía la compañera Carol, fue una actividad bastante significativa. Por medio de esta actividad, nosotros como docentes en formación pudimos como reflexionar y adquirir conocimientos acerca de todos estos modelos que dentro del aula de clase pueden ser bastante funcionales, ya que pues nosotros siempre como que queremos brindar una cuestión de calidad y es bastante importante como conocer las necesidades de nuestros estudiantes. Muchos de ellos son de un aprendizaje autónomo, de, digamos, como de reforzar conocimientos, entonces es bastante importante todo esto. Estos modelos son como un lineamiento para llevar a cabo un proceso pedagógico. Así que es bastante como importante conocerlos y pues considero que fue una actividad bastante significativa para todos nosotros. Muchas gracias, Jennifer. Y sí, bueno, dentro de mi conclusión creo que nosotros como docentes debemos ver los cambios y todo lo que cada día y cada era
nos está dando, y todos estos cambios pues obviamente afectan lo que es la parte educativa, ¿cierto? Cada vez que nosotros podemos evidenciar de pronto cómo se construyeron, cómo se plantearon todos estos modelos y cómo cómo podemos aplicarlos todavía a este momento actual, pero nosotros viendo los cambios y también adoptándolos. Yo creo que no podemos simplemente decir, no, vamos a usar el constructivismo o vamos a usar el conductismo en mi aula, sino cómo podemos nosotros verlos todos y así tomar lo que nos sirva de cada uno, ver cuál es el eje central que debo yo tomar para direccionar mis clases o para direccionar ciertos grupos. Creo que nosotros estamos pues enfrentando desafíos cada día. Ser profesionales en la educación no es algo totalmente fácil y es una responsabilidad que tenemos en nuestras manos, así que es muy importante reflexionar sobre estos modelos, enfoques, cómo podemos cada día mejorar nuestra actividad de enseñanza y aprendizaje, qué guías podemos usar, qué referentes podemos usar. Yo creo que estas lecturas que hemos hecho nos sirven mucho para pues, conocer autores, conocer cuáles eran sus enfoques, saber cómo estas estrategias nos pueden ayudar a nosotros en nuestro contexto educativo y así ayudar pues también a nuestros estudiantes, que finalmente todos son particulares, todos son diferentes, no podemos simplemente encerrarlos en un mismo grupo, sino debemos aprender a conocer sus diferencias, aprender a conocer cuáles son cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y asimismo pues poder servir como mediadores en todo este proceso. Entonces, efectivamente, como lo dicen ustedes, la actividad fue demasiado significativa, muy importante para nosotros, para nuestro quehacer académico, y pues espero que podamos seguir aprendiendo a lo largo de este curso. Compañeras, muchísimas gracias por su participación en este conversatorio. Espero que tengan una feliz tarde y muchas gracias. Igualmente, compañera, feliz tarde. Muchas gracias.